Camilo Ponce Enríquez nació en Quito el 1 de enero de 1912. Era descendiente directo de Miguel Ponce y Antonio Ante, próceres de 1809. Fue doctor en leyes por la Universidad Central del Ecuador y se especializó en Santiago de Chile y en los Estados Unidos. Un hombre recordado por su austeridad y su obra pública, pero también por una de las jornadas más sangrientas del siglo XX ecuatoriano. ¿Quién fue realmente este hombre? ¿Un infiltrado en las luchas obreras o un mediador en tiempos de polarización? Era un hombre absolutamente cuerdo en lo que decía. Tenía su razón de ser todo lo que aconsejaba. Enérgico cuando era necesario, pero sin necesidad de alzar la voz ni de tener actitudes indebidas. A los 32 años, Camilo Ponce ya era protagonista de la historia. Su nombre apareció entre los líderes de la Alianza Democrática Ecuatoriana ADE, el movimiento que encabezó la revolución del 28 de mayo de 1944, aquella que derrocó al impopular presidente Carlos Arroyo del Río, abogado de intereses transnacionales y símbolo de una élite que había llevado al país a perder medio territorio tras la guerra con el Perú. La Gloriosa fue, ante todo, una rebelión popular y obrera, nacida del hartazgo y el deseo de un nuevo orden social. Lo paradójico fue ver allí a Ponce, un joven conservador, militante católico y hombre de leyes, participando en una insurrección de tintes progresistas. Su cercanía con Velasco Ibarra lo catapultó al poder como ministro de Relaciones Exteriores y de Gobierno, justo cuando Ecuador giraba hacia un discurso más social y antioligárquico. ¿Qué lo movía realmente? ¿Un impulso patriótico o la lectura fría de un país en cambio? Algunos sostienen que su presencia en la ADE fue más táctica que ideológica, una forma de infiltrarse en la Gloriosa para asegurar la continuidad de las viejas estructuras bajo nuevos símbolos. Otros, en cambio, lo vieron como un hombre de equilibrio en medio del caos. Camilo Ponce fundó el Partido Social Cristiano, que no llegó a tener la gran afluencia de masas que tenía el Partido Conservador. El peso de Camilo Ponce, del fervor revolucionario al ejercicio del poder, marcó un giro decisivo en su trayectoria. Ya en el tercer velasquismo, 1952-1956, ya no era el joven que había marchado junto a obreros y estudiantes en 1944, sino el ministro de gobierno de un régimen que proclamaba orden y autoridad. Desde ese cargo fue el responsable directo del control político interno, de la vigilancia sobre los medios y de mantener a raya las protestas. Su nombre se vinculó a la clausura del diario El Comercio y de otros periódicos, hechos que para algunos simbolizaron la deriva autoritaria del velasquismo. ¿Había traicionado aquel impulso reformista que lo llevó a la ADE o simplemente había comprendido que el poder real exigía disciplina? En su gestión, el idealismo dio paso al cálculo y la retórica del cambio se volvió administración del conflicto. Algunos vieron en Ponce a un pragmático que usó la experiencia velasquista como ensayo general de su propio liderazgo, otros al funcionario que tuvo que cargar con decisiones impuestas por el caudillo incontrolable. Lo cierto es que entre el orden y la represión, el político moderado se transformó en el futuro presidente conservador que pronto dirigiría al país. Cometió algún error. Yo pienso que tal vez uno de esos fue ceder al pedido del doctor Velasco Ibarra de clausurar el diario El Comercio. El hecho de la clausura del Comercio, de La Nación, de La Hora, se dieron en el gobierno anterior al del doctor Camilo Ponce Enríquez, en el gobierno del doctor José María Velasco Ibarra. La señora Dolores Gangotena.
Estuvo casado con doña Lola Gangotena y Gijón, con quien formó una familia de 5 hijos que acompañaron entre risas y silencios su vertiginosa vida pública. En el hogar, Ponce encontraba el equilibrio que la política le negaba. Era, según recuerdan, afectuoso y consentidor con sus hijas, pero exigente con sus hijos, convencido de que la disciplina era una forma de amor. Muy consentidor con sus hijas, pero un poco estricto con sus hijos. Éramos 2 varones y 3 mujeres. Durante su vida pública, Camilo Ponce Enríquez fue objeto de rumores sobre una supuesta afición por la bebida, nunca comprobada. Pero en el Ecuador de la Guerra Fría, no todos los hombres públicos eran medidos con la misma vara. Si esas sospechas hubiesen recaído en un presidente como Carlos Julio Arosemena Monroy, habrían bastado para declararlo incapaz y justificar un golpe militar, como ocurrió en 1963. Ponce, en cambio, pertenecía al bloque de los aliados del orden conservador y de los intereses pro-occidentales, donde los errores se encubrían y las debilidades se silenciaban. Era la época, que persiste hasta hoy, en que los actores políticos eran etiquetados como peligrosos o útiles. Durante los 4 años que yo lo acompañé, hasta el final, como usted recordará, nunca lo vi tomar, nunca lo vi borracho. Si tomaba, lo tomaba en privado. Eso no puedo dar razón, no. La transmisión del mando. En 1956, aquel hombre de modales sobrios y origen conservador alcanzó la presidencia de la República tras una reñida elección con Raúl Clemente Huerta. Su triunfo marcó el retorno del conservadurismo al poder. 3 veces jefe del Estado del Ecuador, el doctor José María Velasco Ibarra entregó por primera vez las riendas del poder personalmente, después de 4 años de incesante labor patriótica. Señaló al país su profunda complacencia al hacer entrega de sus funciones al doctor Camilo Ponce Enríquez. Luego de más de 6 décadas y con una constitución liberal reformada, en la transmisión del mando, las cámaras registraron no solo el acto solemne como Estado, sino también el gesto íntimo de un padre que miraba a sus hijos desde el estrado, consciente de aquel momento que sellaba el inicio de una nueva etapa, la del poder asumido con la carga de la historia y el peso de la familia. Y el doctor Camilo Ponce, en realidad, era el primer católico militante que llegaba al poder por elecciones libres desde la Revolución Liberal. La familia del jefe del Estado. Su hijo Camilo Ponce aparece en esta imagen. Aquellos días era apenas un niño. Y los hijos del señor presidente. Desgraciadamente esto se hacía pues en la noche, casi a la medianoche. Y yo tenía pues 11, 12 años y le aseguro que estaba a punto de dormirme. Sin embargo, pues eso no me olvidaré yo jamás. La administración de Camilo Ponce Enríquez, entre 1956 y 1960, marcó un período de intensa transformación material. Su gobierno apostó por la obra pública como símbolo de estabilidad y progreso, levantando infraestructura que aún define la silueta del país. En su mandato se construyeron los aeropuertos de Quito y Guayaquil, diseñados con las mismas dimensiones para evitar el viejo celo regionalista. Inauguró el puerto nuevo de Guayaquil con muelles y bodegas que modernizaron el comercio marítimo. El Palacio Legislativo y el edificio central del IES consolidaron la arquitectura institucional de la República. También impulsó la restauración del Palacio de Carondelet, la edificación de la Cancillería, el Hotel Quito, el Estadio Modelo de Guayaquil y la ampliación de la red vial y la infraestructura militar. Pero quizás su obra más simbólica fue el Puente de la Unidad Nacional que unió Guayaquil con Durán, una proeza de ingeniería que conectó 2 orillas históricamente separadas y se convirtió en metáfora de su discurso de reconciliación. Detrás de esa imagen de modernidad se tejía, sin embargo, la otra cara del poder, la búsqueda de legitimidad a través del cemento,
El deseo de que la obra física borrara las fisuras sociales. Bueno, yo diría una administración honesta, haciendo licitaciones que nunca fueron cuestionadas. Camilo Ponce Enríquez fue un hombre absolutamente probo, de la misma escuela de probidad que Velasco Ibarra. Entre los grandes proyectos de la administración de Camilo Ponce Enríquez estaba la organización de la 11ª Conferencia Interamericana de Cancilleres, designada por la OEA para celebrarse en Quito en 1959. El evento prometía colocar al Ecuador en el centro diplomático del continente y justificó una verdadera transformación urbana. Se planificó la construcción del Palacio Legislativo, concebido como sede principal, y del Hotel Quito, destinado a hospedar a las delegaciones extranjeras. Ambas edificaciones fueron trazadas en una línea recta simbólica, un eje visual que debía unir la política y la hospitalidad, el poder y la diplomacia, pero la conferencia nunca se realizó. Las tensiones políticas internas y la inestabilidad regional llevaron a la cancelación definitiva del evento, que luego sería trasladado a Río de Janeiro. La conferencia nunca se llevó a cabo. Años más tarde se llevó a cabo en alguna otra parte, pero no en Quito. Pero de todos modos la obra quedó para beneficio del país. El destino pareció burlarse del Ecuador aquel 28 de mayo de 1959, 15 años exactos después de la gloriosa, la revolución popular que derrocó a Arroyo del Río. La historia se repetía, pero al revés. Esta vez no eran los conservadores vestidos de pueblo quienes caían, sino quienes gobernaban. El conscripto Pablo García Macías, víctima de los abusos de su superior, se quitó la vida y encendió la chispa del descontento. En Portoviejo, obreros, estudiantes y ciudadanos de Guayaquil salieron a las calles en defensa de la dignidad y contra la impunidad. Lo que empezó como una protesta terminó en tragedia. El gobierno de Camilo Ponce Enríquez respondió con represión militar. La orden fue abrir fuego. Tanques y ametralladoras barrieron con barrios. El puerto se tiñó de sangre. Las cifras oficiales hablaron de decenas de muertos. Los testigos hablaban de centenares. El hombre que había participado en la revolución del 44, que había proclamado la tolerancia y el desarrollo, se convertía en protagonista de una masacre obrera. El 28 de mayo volvió, pero esta vez no como revolución, sino como tragedia. En ese momento, mi padre tenía una lucha interna terrible entre lo que él sentía y lo que tenía que hacer. Camilo Ponce Enríquez murió en Quito el 13 de septiembre de 1976 en su hacienda La Herrería, rodeado de montañas y de recuerdos que ya pesaban más que los años. Había pasado por una operación intestinal, diverticulitis, hospitales de Washington y un cuerpo que empezaba a rendirse, hasta que una simple gripe se convirtió en su última batalla. El hombre que habló en nombre del orden murió sin micrófonos ni discursos. En la historia oficial quedó su legado de obras, en la memoria profunda, las contradicciones de un líder que quiso reconciliar al país desde el conservadorismo, pero que también le dio la espalda cuando la historia volvió a reclamar justicia y libertad. En la Herrería terminó su vida y quizá también una época del Ecuador, la de los presidentes que creyeron que el progreso podía construirse sin escuchar el dolor de su pueblo. Comenzó con un problema del estómago, divertículos. Le operaron aquí, le operaron en Washington y ya quedó bastante maltrecho. Le dio una gripe y tuvo una falla del corazón.